¿Cómo deshacer una mentira? Las explicaciones de la administración Nixon en el caso Watergate, que no evitaron la dimisión del presidente porque la mentira política, al menos en ese entonces, tenía castigo. 51 años después, el Watergate provoca un cierto sentimiento de nostalgia, por un tiempo en el que la verdad prevaleció, la justicia triunfó y el delito político fue castigado. Resulta inevitable comparar el caso con la catarata de ilegalidades, desmanes y falsedades cometidas por Donald Trump, quien jamás ha admitido ninguna responsabilidad, ni tan siquiera en el asalto al Capitolio de enero del 2021, sin ser nunca sancionado. Trump sobrevivió a 2 impeachments gracias a la lealtad incondicional de sus partidarios, varios juicios y aún tiene muchas posibilidades de volver a ganar la presidencia en las elecciones de 2024. Pero lo mismo se puede decir, por ejemplo, de Boris Johnson, de Pedro Sánchez y de tantos otros que han construido sus carreras políticas sobre la mentira en una época donde la verdad ya no importa. Esto lo traemos a colación porque 50 años atrás, tal día como hoy, el 17 de noviembre de 1973, en Orlando, ante unos periodistas, le increpan, ya estaba encendido el caso Watergate, le increpan a Richard Nixon y Richard Nixon suelta su famosa frase, I am not a crook. Yo no soy un delincuente, no soy un sinvergüenza. Evidentemente mentía porque sí lo era y tuvo que renunciar. Hoy por hoy algo parecido podría ocurrir. ¿Qué es la mentira política en los tiempos que corren? Ese es nuestro foro para la mañana de hoy. Contamos con José Ángel Abad, corresponsal en Estados Unidos de Antena 3. Él está en la ciudad de Nueva York. José Ángel, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Tienes el mute puesto, José Ángel? A ver. Pero Ahora ahí sí. estamos. Ahora sí te escuchamos. Claro, un placer estar de vuelta acompañándote a ti y a tus miles, millones de seguidores, especialmente para hablar de algo tan importante como esto de que la verdad sí cuenta, tenemos que hacerla contar, esa es nuestra misión para hacer nuestras Sí. sociedades mejores. Y en la ciudad de Madrid está el semiólogo y analista político Aquiles Esté. Aquiles, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. También tienes el mute puesto, Aquiles. Uy, Ajá. disculpa, un saludo súper sincero para ustedes y para la audiencia. Muchísimas gracias, Aquiles. A ver, lo ocurrido con Richard Nixon hace 50 años, ¿podría repetirse hoy? O mejor replanteo la pregunta, ¿por qué no podría repetirse hoy? Comencemos con José Ángel Abad en Nueva York. Bueno, sabes, yo fíjate, César, creo que ha cambiado mucho la política, pero creo que ha cambiado mucho la sociedad y lo que más me preocupa de todo esto, y por eso creo que tantas cosas pueden volver a producirse, es que no, un cambio muy notable es que la mentira ha dejado de estar penada, no sale bastante barato mentir y eso complica mucho la vida a los políticos que no mienten, que naturalmente los hay, y también a los periodistas que intentamos ser rigurosos. La mentira sale barata en la sociedad, la pregunta es ¿por qué? Ujú. ¿Por qué tenemos como colectivos sociales esa ausencia de responsabilidad y de compromiso? Y creo que ese es el cambio más notable en la vida pública desde el Watergate. La dirección Sí. debería haber sido la opuesta. Mentir queda desterrado y seriamente penalizado y nos encontramos 50 años después, tristemente, en el lado opuesto. Hablaba José Ángel Abad. Me gustaría oír tu opinión al respecto, Aquiles. Aquiles Esté en Madrid. Pues mira, yo contestaría diciendo lo siguiente. Yo llevo años haciendo mercadeo político y he observado un cambio dramático en esta industria.
Si tú me preguntas, en los años 80, 90, el mercado político estaba muy orientado a los issues, a los temas económicos, temas sociales, y las campañas locales e incluso nacionales estaban muy orientadas a resolverle a la población, a hacerle propuestas en los issues, cómo resolverle la vialidad, cómo resolver los impuestos, cómo resolver la basura, cómo Ujú. resolver la política internacional, etcétera. Hoy en día, yo diría desde unos 15 años para acá, las campañas son casi que exclusivamente centradas en valores. Entonces, la gente está dispuesta a apoyar a un candidato, a apoyar a un político que represente tus valores. Y si ese político representa tus valores, pues poco te importa que diga mentiras o que diga la verdad. Y esos valores son valores morales, son valores espirituales. Entonces, yendo al caso ya casi que canónico de Trump, y por cierto, yo estaba en Estados Unidos, medimos esa campaña en esa oportunidad, la primera en el 2016, a no menos del 30% de su base electoral, poco le importaba que Donald Trump dijera mentiras. Esa audiencia sabía que él no estaba diciendo la verdad, pero no les importaba porque Donald Trump estaba representando valores que eran muy queridos para ellos. Eh, el, el, la negación al inmigrante ilegal, el aislacionismo de los Estados Unidos, en fin, no quiero entrar en esos detalles. El punto es que una serie de valores estaban siendo voceados, digamos, ventilados por Donald Trump y a esa audiencia solo le importaba que esos valores estuvieran representados. Si decía o no la verdad, bueno, poco importa. Yo ahorita estoy, con esto termino, ahorita estoy en Madrid y bueno, acabamos de ver lo que acaba de pasar con el gobierno de Sánchez. A nadie no, estoy exagerando, pero a muchísima gente poco le ha importado que este señor se ha dedicado años materialmente a decir que la amnistía era ilegal. Bueno, hoy lo aceptan, ¿por qué? Bueno, porque Sánchez representa unos valores que son, que van con el pensamiento de la audiencia que lo está apoyando. Y ese cambio yo lo he vivido en mi industria de mercado electoral directamente. Aquiles, muy interesante lo que planteas, pero entonces entre esos valores está excluida la verdad como valor. Es decir, el hombre que miente no es honesto. La honestidad como valor ya no importa a efectos de un dirigente político. Te pregunto. Bueno, excelente pregunta. Yo pudiera decir, bueno, si la honestidad está en el cuadro de valores que determina el apoyo de mi audiencia, pues mira, muy probablemente el político se venderá como honesto y hará de eso un valor fundamental para llegar al poder. Pero muchas veces la verdad no es el valor que está en juego. O sea, por ejemplo, con toda esta crisis moral que se vive en todas partes, o sea, si un determinado político está apoyando todas estas nuevas sexualidades líquidas, que surge una nueva cadena y tú te identificas con ese problema, tú vas a tender a apoyar a este candidato independientemente de que diga la verdad Mm. o mienta sobre determinado issue de políticas públicas. Entonces, nuevamente, lo que interesa al final del día son los valores, o sea, qué es lo que tú crees, sobre todo valores morales. Y eso, mira, eso yo un cambio que lo he experimentado directamente en mi trabajo en los últimos años. La mención de Trump es interesante porque cuando empieza toda la crisis, recuerdo una mancheta en el diario El Nacional donde recordaba la foto de Richard Nixon diciendo I'm not a crook. Y entonces al lado la foto de Donald Trump diciendo yes, I am a crook. So what? Sí, está bien. Soy un delincuente, soy un sinvergüenza. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Ya que aquí les trajo la mención de lo recientemente ocurrido en España y conversando estos temas, le pregunto a José Ángel Abad, a ver, frente a lo que está pasando en España, una vez que tenemos a Pedro Sánchez que está sentado allí después de haber mentido abiertamente con relación prácticamente a todo, a lo mejor mañana dice que su nombre no es Pedro Sánchez, porque no ha tenido consistencia en nada. Eso, por ejemplo, efectos de una democracia joven como la española, ¿qué puede representar, José Ángel? Bueno, lo que puede representar ahora mismo,
en España, si me invitas a hacer de corresponsal extranjero en mi propio país, desde Estados Unidos, eh, ¿sabes? Mi impresión es que España está pasando por un momento particularmente traumático, quizás sea el principio de de un nuevo ciclo político, de una nueva legislatura, como se dice en España, con mayor división y con mayor división no solo política, sino sobre los fundamentos de lo que supone la unidad nacional, un profundo sesgo que solo el tiempo dirá si se puede quedar atrás o no, pero lo que hay un sentido de ofensa para una parte muy notable del país. Y eso no lo habíamos tenido, creo, no había ocurrido en España desde el inicio del periodo democrático. Entonces, es un periodo particularmente importante, muy sensible. Y la verdad es que es difícil ahora mismo valorar o calcular qué consecuencias va a tener a largo plazo. Aquí Mm, les mencionaba algo que para mí es muy importante, César. Hablaba de esa crisis moral y tú has recordado muy acertadamente el gran cambio. Nixon intentaba negar que fuera un crook. ujú. Eso no ocurre necesariamente hoy en día. Hoy en día, incluso en el Congreso de los Estados Unidos, tenemos al Sí, congresista Santos que sí, ni sí. siquiera le quieren echar, sabiendo que ha mentido abiertamente sobre su propia vida, absolutamente sobre todo. El problema, ¿sabes? No es para mí tanto lo que digan los políticos, porque a los políticos ya no les importa mentir abiertamente. No solamente eso, Ujú, nosotros los periodistas podemos exponer la mentira. De hecho, lo hacemos todos los ujú, días. Lo que importa es que en nuestra sociedad eso ha dejado de ser un factor decisivo. Y tenemos esta ausencia de responsabilidad colectiva como ciudadanos de hacer pagar por la mentira. Esto es lo que ha cambiado de manera absoluta. Hemos renunciado, ¿cómo diría? En términos filosóficos, casi al principio de falsabilidad de Karl Popper, de que podemos tener una teoría y podemos hacerla mejor todo el tiempo, hacer pagar por lo que no sea cierto, hacer pagar también por la mentira. Eh, eh, lo único que podemos seguir haciendo es seguir intentándolo, pero a mí me preocupa mucho que socialmente tenemos una ausencia de responsabilidad. Como ciudadanos tenemos más ujú. poder, tenemos más acceso a información, más rápido, tenemos acceso a toda la información del mundo. Jamás en la historia de la humanidad una persona ha podido tener acceso a tanta información tan rápido y en casi todos los casos de manera tan libre. Y sin embargo no tenemos más responsabilidad como ciudadanos de qué hacer con ese inmenso poder. Al contrario, lo ponemos al servicio a veces de quienes mienten e incluso de quienes son criminales. Uy, fuerte eso. Hablaba José Ángel Abad. Aquiles, nuestra productora Floraliza Anzola quiere hacerte una pregunta. Por favor. Hola, Aquiles. Me interesa mucho, siguiendo la línea de lo que has dicho, preguntarte, entonces, ¿cuáles son esos valores, por ejemplo, que representa Trump por encima, evidentemente, de la verdad y de todos los juicios de corrupción que tiene alrededor, que están de alguna manera apoyados por la audiencia, que son parte de la audiencia, de esa audiencia a la que él se dirige? Bueno, antes de responderte, yo quisiera coincidir muy rapidito con lo que dice el amigo Abad, ¿verdad? ¿Me equivoco? Sí. Ujú. Sí, yo coincido en que ciertamente las audiencias, las grandes audiencias, están mucho más dispuestas a aceptar la mentira. Hay un bolero, ¿verdad?, que dice, miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Es Ujú. decir, hay unas audiencias que están dispuestas y aceptan que el político, el líder político te mienta, siempre y cuando, insisto, represente tus valores. Tú me preguntas cuáles son los valores concretos que ha movilizado Trump. En primer lugar, la idea de que Estados Unidos es tu hogar y que si se permite que sigan llegando inmigrantes, sobre todo inmigrantes ilegales, nosotros vamos a perder el hogar como lo conocemos. La idea de que el hogar es el principal arquetipo de la cultura americana. Recuerda que, por ejemplo, en el béisbol, que es probablemente el deporte más americano que hay, se gana es regresando al Ujú. hogar. Y la Sí. jugada más prestigiosa es el home run. Ujú. Cuando uno llega como americano a los Estados Unidos,
lo primero que te dice la persona de inmigración, por ley, por cierto, no conozco ningún país, otro país que haga eso, te dicen welcome home. Y ese funcionario trabaja para la agencia, el Homeland Security Agency. De modo que la idea de Estados Unidos como un hogar, ¿verdad?, es muy fundamental para el americano. Entonces, bueno, mira, la idea es que yo voy a proteger el hogar, yo no voy a hacer un muro al hogar, yo voy a sacar a los inmigrantes. O sea, todos esos son valores morales. A la gente no le importa si eso necesariamente va a mejorar su economía, no le importa si eso va a mejorar su casa, sus avenidas, no. Yo no quiero esa gente, y Trump representa exactamente ese valor de que él lo llama también America First, primero los Estados Unidos. Entonces, mira, esos valores lo llevaron al poder y probablemente lo lleven de nuevo al poder. Sí, sí. Es un buen ejemplo de cómo funciona esa valorativa respecto de cómo es el discurso público de los políticos. Así es. Ya el tiempo se nos vino encima. Quisiera leer esta breve reflexión. Maquiavelo tenía una visión pesimista del ser humano como una criatura débil y malévola. Por eso, el autor de El Príncipe recomienda la mentira, el fingimiento y las falsas promesas como un instrumento político. Maquiavelo afirma que el gobernante debe tener la astucia del zorro para hacer frente a las distintas adversidades que pueden surgir en la vida pública. Especialmente, sostiene Niccolò Maquiavelo que cuando la masa acepta la veracidad de la mentira del poder, no es necesario recurrir a la violencia ni al enfrentamiento directo entre gobernantes y gobernados. Paradójicamente, a lo que pudiera parecer, el pensador italiano recomienda no engañar ni ocultar información a los colaboradores que están más interesados en el bien del príncipe y de su gobierno. A ponernos de acuerdo en la mentira. Y ya que lo citaste, Aquiles, la letra del bolero está mucho en esta tónica, porque dice: voy viviendo ya de tus mentiras, sé que tu cariño no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero, me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer, siempre fui llevado por la mala, y es por eso que te quiero tanto. Dios. Y muchísimas gracias, Aquiles Estés, semiólogo en Madrid, y muchísimas gracias, José Ángel, siempre un placer conversar contigo. José Ángel Abad, en Nueva York. Un saludo. Un saludo. Gracias a todos, gracias por la oportunidad. A ti, Aquiles. Son las 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.